acá. Pedimos disculpa por estos minuticos de retraso que tuvimos esta noche. Tuvimos un inconveniente de logística, pero ya estamos aquí con ustedes. Así que dispongámonos en esta noche para lo que vinimos a este canal, a este espacio, a adorar al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tu bendición, Señor, por tenernos hoy aquí nuevamente delante de ti, Señor. Hoy venimos a adorarte, a exaltar tu nombre, a bendecirte, Señor, a suplicar tu protección, a rogar tu ayuda, Señor, en nuestra vida. Queremos, Señor, adorarte, ponerte en el lugar que te corresponde, Señor, en nuestras vidas. Y si por alguna razón, Señor, no ha sido así, perdónanos. Queremos pedirte, Señor, que seas tú tomando tu lugar, glorificándote, Señor, en nuestras vidas, en la iglesia, Señor, que en este momento, aunque estamos cada uno en su casa, Señor, tú te glorificas y te mueves en cada familia que está aquí conectada, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz, te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. 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 Que te cubra otra vez. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te
de Él va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. 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 Así sea, Señor, esa bendición tuya sobre los nuestros, sobre nuestra familia, Señor, sobre nuestra casa. Te necesitamos, Señor, y queremos ser rodeados por tu presencia, Señor, por tu protección, Padre Santo, por tu bendición. Y sé que tú quieres de nosotros también, que te agrademos para que estas promesas sean cumplidas en nuestra vida, Señor, mientras estemos anclados a ti, al conocimiento de ti, a tu preciosa palabra, Señor. Sabemos que tú cumplirás esas promesas en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a alabar al Señor con alegría, con gozo. Caerá el enemigo, la oscuridad huyendo, pero el milagro que por siempre me sorprende, tu nombre escrito está en tu libro. En señales y prodigios, y en que su poder hay vida, pero el milagro que por siempre me sorprende, mi nombre escrito está en su libro. Por eso mi adoración le entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Aleluya. Vengan ante Él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu y culpable, mi Dios termina lo que empieza. Mi Dios termina lo que empieza. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Tu amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vivo estoy, si vivo estoy, tú tienes más. Cosas mayores traerás, lo viviré. Si vivo estoy, tú tienes más. Cosas mayores traerás, lo viviré. Otra vez. Si vivo estoy, tú tienes más. Cosas mayores traerás, lo viviré. Si vivo estoy, tú tienes más. Cosas mayores traerás, lo viviré.
Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Así es, Señor, gracias porque has cambiado nuestra historia, porque nos has dado un comienzo y a partir de ese nuevo comienzo, Señor, tú has empezado a edificar en nosotros, Señor, tu obra, Señor. Gracias te damos por ese privilegio que tenemos de ser llamados hoy tus hijos, que hemos sido justificados por ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, esta noche queremos que tengas en cuenta los anuncios que hemos estado transmitiendo durante estos días. Hay varias cosas especiales y queremos recordar, aunque no está ahí en los anuncios, que este próximo domingo tenemos un servicio especial dedicado a los papás, especialmente a nuestro Padre Celestial, que se merece toda la celebración. Así que te invitamos a que ese día estés con nosotros ahí conectadito con tu familia, disfrutando de muchas sorpresas que tenemos este domingo que viene. Ahí les dejamos con los anuncios para que se pongan al día y nos actualicemos de lo que está pasando. ¿Qué tal amigos, hermanos? Buenas noches. Espero se encuentren muy bien allí en casita, disfrutando de este tiempo. Hoy tuvimos un percance al iniciar, pero siempre tratamos de tener todo listo para prevenir todas estas cosas. Y bueno, aquí estamos, gracias al Señor, este tiempo de servicio donde vamos a adorar al Señor, donde vamos a honrarle a Él también por medio de su palabra. No logro ver en este momento a quienes están conectados, no puedo verlo, pero allí a todos ustedes les deseo una feliz noche, que puedan disfrutar de la presencia de Dios, de su palabra, de ese compañerismo que tenemos y orando al Señor que prontamente podamos congregarnos, estar juntos. Creo que estamos muy cerca de que esto ocurra, mas sin embargo sigamos orando, que el Señor dé dirección, que el Señor nos guíe, qué decisión vamos a tomar, porque pues ustedes saben que ya han empezado algunos planes piloto para poder congregarse en algunos lugares y después de esos planes piloto pues vendrán la autorización para algunos templos poder reunirse, pero saben que estamos bajo unas estrictas medidas y esas estrictas medidas pues traerán
a personas, hará que las personas estén, que sea muy, que se reduzca que se reduzca la cantidad de personas que estaremos allí reunidas. Entonces, pues oremos que el Señor nos ayude en qué debemos hacer y que el Señor nos guíe en todo lo que tendremos. Vamos a estudiar la palabra en el libro del profeta Oseas, el capítulo 4, versos 1 al 7. Oseas 4, del 1 al 7. Voy a darte un momento para que traigas tu Biblia y puedas leer conmigo, porque hoy no tenemos presentación en la pantalla de los versículos que generalmente tenemos, pero qué bueno que tú siempre tengas tu Biblia allí contigo, que no te acostumbres a que presentamos en la pantalla los versículos, sino que también puedes estar ahí muy atento leyendo con nosotros la palabra de Dios. Entonces vamos a leer el libro del profeta Oseas, el capítulo 4, versos 1 al 7. Como no puedo verlos, me imagino que ya están ahí listos con sus Biblias, ¿sí? Entonces vamos a leer esos versículos. Dice allí: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Señor, queremos pedir tu bendición en esta noche. Queremos rogar que nos hables por medio de tu palabra. Creo que nos has estado hablando de una manera muy contundente, Señor, y pienso que estos últimos tiempos en los cuales nos encontramos, necesitamos estar atentos a tu voz, escuchar con atención tu palabra y dirigir nuestro corazón y nuestra mirada a ti, Señor. Te pido que nos hables y que nos guíes en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, le he titulado a ese estudio: si usted es un verdadero cristiano o está cañando, ¿sí? Está cañando intentando ser un cristiano, o aparentando mejor ser un cristiano, o definitivamente está siendo un verdadero cristiano, porque esto en últimas se verá en el momento cuando el Señor traiga un juicio sobre la tierra. ¿Y sabes algo? Hace unos años existió un concurso de televisión que se llamaba El Jugador, y este consistía, hace muchos años, ¿sí? Vino a mi mente este concurso donde las personas hacían unas preguntas, estaban allí y tenían que hundir un botón, y habían otros participantes, y el juego consistía en tratar de cañar que no era el último jugador, ¿sí? Sino que estaba yendo muy bien, que todas las respuestas, claro, cuando ellos respondían y la respuesta salía en la pantalla, les daban el puntaje, y la idea era que en los últimos iban saliendo, pero ellos tenían que tratar de cañar o mostrar que su juego estaba muy bien, que habían respondido todo perfectamente, y que los otros seguramente tenían un mal puntaje, y eso hacía que las personas se retiraran, porque al final de cuentas el que no se retirara o el que iba de último pues iba a salir. Entonces la idea es que el que iba de último trataba de cañar a otro para que ese fuera el que pidiera el retiro, y de esa manera poder continuar en el juego. Pero en la vida cristiana a veces parece que estuviéramos cañando, a veces parece que estuviéramos aparentando
ser algo que en realidad no somos. Y la Biblia habla categóricamente acerca de el pecado, acerca de cómo Dios detesta toda esta actitud que a Él no le agrada. Entonces, a pesar de que Dios había escogido la nación de Israel para que ellos fueran su pueblo y ellos debían marcar una diferencia con el resto de naciones, recuerden que cuando el Señor los fue a introducir a la tierra prometida, le dijo que no hicieran como las otras naciones, sino que debían ser diferentes, que debían guardar sus leyes, sus estatutos. Ellos resultaron peor o iguales que las naciones vecinas. Eso fue la tragedia para Israel. Y todos sabemos cómo su decadencia fue en aumento cuando tenían tiempos donde el Señor era quien los gobernaba y se les ocurrió la idea de mirar las naciones vecinas y pedir rey. En esa época estaban siendo liderados directamente por Dios y pidieron rey. Y desde allí empezaron sus reyes a hacer cosas malas, a deshonrar a Dios y todos conocemos lo que pasa con el reino dividido, Israel, a las 10 tribus de Israel, las 2 tribus de Judá, y cómo fueron decayendo, cómo fueron dejando sus principios, sus valores, los mandamientos del Señor, hasta que vino la destrucción, hasta que vino el juicio de Dios. Entonces, lo triste de todo esto, de ese panorama que vemos en el profeta Oseas, es que ellos terminan pecando de una manera abierta, abandonando la ley del Señor, pero además sus sacerdotes, sus líderes religiosos también terminan pecando como ellos. Algunos de esos profetas también eran falsos y bueno, era terrible el estado de la nación. Por eso el Señor llama a cuentas a este pueblo por medio del profeta Oseas. Y me gustaría que me acompañaras a los versos 1 y 2, porque el Señor ahí da las razones por las cuales iba a traer el juicio. Mira allí el verso 1 y 2. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Sí? Ellos estaban puestos para que la verdad reinara, para que la misericordia de Dios reinara y para que el conocimiento de Dios fuera dado al resto de las naciones. Ellos estaban ahí para hacer sal y luz en la tierra. Interesante porque el Señor les dice, oigan oíd, y la palabra es oír inteligentemente. Oigan con la intención de obedecer, no oír por oír, sino oír con la intención de obedecer. Y el Señor les dice entonces que 3 cosas faltaban, que no habían en la tierra. La verdad, la palabra verdad es confiabilidad, no había fidelidad, no había firmeza, no había rectitud en el pueblo. Tampoco había misericordia. Algo que el Señor dio por medio de las leyes era misericordia, tener misericordia del prójimo, tener misericordia de aquel que ha caído. Era algo que estaba establecido en la ley, es tener misericordia aún del pobre. Cuando vemos Levítico, el capítulo 19, encontramos que habían unas leyes que hablaban acerca de cómo ellos podían bendecir al que no tenía alimento. Y la forma era que cuando vendimiaran la tierra, dejaran los rincones y los lados para que el pobre pudiera venir y recoger eso que quedaba y tener ese alimento. O sea que está hablando de esa justicia social, ese plan de economía, podríamos decir, del Señor. Pero el pueblo había olvidado aquellas palabras, aquella ley dada en el monte Sinaí, ellos la dejaron a un lado, ¿sí? Y no hay misericordia, no hay verdad. Es posible que había mucha religiosidad, pero sin un conocimiento real de Dios. Eso es lo que estaba pasando y eso es lo que pasa con un hombre que está cañando ser un creyente. Pero tú sabes, no hay profundidad, no hay... él trata de impresionar a los otros
que está en sintonía con Dios, pero realmente su vida no no es la verdad de su vida, no hay conocimiento, no hay profundidad, no hay madurez espiritual. Entonces, el Señor nos anima a nosotros hoy y nos dice lo que el proverbista dice en el capítulo 3, ¿sí? Como eso era lo que hacía falta y por lo cual el Señor iba a traer el juicio, ahora el Señor nos dice a nosotros en Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Es algo que el Señor siempre quiere de sus hijos, de su pueblo, que nunca nos falte, que sea como una prenda de vestir, porque dice, átalas a tu cuello, ¿sí? Como algunas mujeres no pueden salir si no tienen sus areticos a la calle, pues así mismo nosotros deberíamos decir, ¿qué me falta? Ya estoy listo, pero que no me falte la verdad. Y recordemos que la armadura de Dios nos bendice con con esa verdad, que es el cinturón de la verdad. Recuerden ustedes, la verdad está en la palabra de Dios, la verdad la encontramos en Jesús. Entonces nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Es algo que el Señor nos dice, mantener, o sea, esculpir en nuestro corazón, en nuestra vida, la palabra de Dios, la verdad. Y hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Recuerden que siempre nuestra prioridad, los 10 mandamientos muestran que nuestra prioridad debe ser Dios y luego los hombres. Si honrando a Dios los hombres se sienten bien y están agradables con nosotros, está bien, ¿sí? Pero nunca es al revés, agradamos a los hombres, así no le agrademos a Dios, no, siempre agradamos a Dios y si en eso los hombres están bien con nosotros, bien, pero puede ser que agradamos a Dios, pero pueden ser que las personas no se sientan agradables con nosotros porque tallamos o porque confrontamos su vida de pecado. Entonces estamos llamados a tener verdad, a tener misericordia. Y lo tercero que dice el Señor ahí, no hay conocimiento de Dios en la tierra. La palabra conocimiento es ese conocimiento, ese entendimiento, ese saber, ¿sí? Que del Señor no había ese conocimiento y ellos estaban cayendo en ello, estaban dejando de lado la verdad del Señor, dejando de lado el conocimiento de Dios. Y algunos han dicho que ese conocimiento del cual el Señor habla al final es ese conocimiento es ese conocimiento de experiencia. Porque recuerden que algo que tenían los judíos muy bien, el pueblo de Dios, era que tenían una tradición oral que va hasta nuestros días. Hasta nuestros días tú puedes encontrar esos judíos ultra ortodoxos que se rehúsan a tener cierta tecnología y bueno, viven de ciertos modos allí mismo en Jerusalén. Pero aunque ellos tienen esa tradición oral y la pasan de generación en generación, aquí nos está hablando cómo el conocimiento tiene que ver también con algo de experiencia, de vivencia, de experimentar a ese Dios que se presentó a los patriarcas, ¿no? Y a los profetas y al pueblo de Dios se manifestó de una manera muy especial. Entonces en el verso 2 nos dice que perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Puedes tú darte cuenta cómo estaba la tierra? ¿Sí? La tierra, el pueblo de Dios, estaban perjurando, que es la palabra allí es en mal sentido jurar o maldecir, mintiendo, hurtando, adulterando, que era ser desleal con la mujer de su juventud, pero también el adulterio habla de esto espiritual también cuando abandonamos al Señor, homicidios y podrían ser los asesinatos de algunos reyes en los tiempos de Oseas. Yo no sé si usted logra ver, pero cada uno de estos pecados que el Señor nombra, perjurar, mentir, matar, hurtar, ¿sí? Homicidio, exactamente estaban relacionados en los mandamientos que Dios había dado al pueblo
¿sí? En el monte de Sinaí a Moisés. Y recuerden que los mandamientos no son las 10 sugerencias de Dios, sino los mandamientos de Dios para su pueblo. Y cuando vemos Éxodo 20:13 en adelante, encontramos que dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. O sea, cada uno de estos pecados que ellos estaban cometiendo eran los pecados que el Señor les dijo que no hicieran y que se los había entregado a ellos. O sea, no eran inocentes, no los desconocían. Ellos sabían lo que la ley decía. Entonces, aunque la iglesia hoy, usted y yo, no estamos bajo los 10 mandamientos como si fueran camino de salvación, eso no significa que debamos ignorarlos, ni mucho menos que tengamos licencia para quebrantarlos. Recordamos que Jesús cumplió toda la ley por nosotros, pero nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, a honrar la palabra de Dios, porque en ella hay bendición. Entonces, por todo esto creemos que dentro de la enseñanza que tenemos semana tras semana, estamos llamados a hablar acerca de todo el consejo de Dios, de toda la palabra de Dios, del Antiguo, del Nuevo Testamento. El carácter de esos pecados, como podemos ver, el robar, el adulterio, el homicidio, el jurar falsamente, el perjurar, como dice allí, cada uno de esos pecados, si ustedes se dan cuenta, no ha variado con el paso de los siglos. Esos pecados estaban siendo cometidos en el año 700 antes de Cristo. Y si tú te das cuenta, son los mismos pecados que tenemos en nuestros días. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Lo único que ha cambiado es la forma elaborada y la forma en que la tecnología y todo lo que tenemos ha permitido que los practiquemos debido a los adelantos científicos de nuestra época. Entonces, vemos que esos mismos pecados se repiten. Lo triste siempre es que el Señor nos ha puesto como sal y luz, y esos pecados no deberían ser practicados por nosotros como hijos del Señor. No deberíamos de cañar, de estar cañando delante de otros como si en realidad fuéramos cristianos, sino ser verdaderos cristianos, ser verdaderos creyentes, ser la sal y la luz que este mundo necesitan. ¿Saben? Algo que está ocurriendo con la iglesia en nuestros días es que la sal está perdiendo su sabor. Y cuando la sal pierde su sabor, Jesús dijo en el monte de las bienaventuranzas, no sirve más para nada sino para ser hollada. Y una de las cosas que vemos frontalmente con las leyes de nuestros días es que van en contra directa de lo que la Biblia dice. Y no es sorprendente que el mundo abrace todas estas leyes, posturas de gobernantes. Lo sorprendente siempre me ha golpeado mi corazón y siempre me sorprende es que personas que dicen ser creyentes soportan y se rasgan las vestiduras por este tipo de gobernantes o por este tipo de personas que avalan o que sacan leyes, decretos que van en contra del Señor. Y entonces la pregunta es, ¿dónde estamos los creyentes? Es sorprendente cómo la gente, cómo todo lo que está ocurriendo, el caos que hay en nuestro mundo, lo que está pasando con George Floyd acerca de la raza humana, veíamos la enseñanza de la raza de color y todo eso, veíamos que nosotros somos parte de una sola raza, la raza humana, ¿sí? Pero ideologías que han entrado por años de pensamientos inapropiados que no están en la Biblia, han creado este odio de clases frente a las personas de color, frente a las personas que tienen dinero y los que son pobres contra los ricos y los blancos contra los que son trigueños y los que son de un color político contra los otros. Y sabes, lo tremendo es que nosotros como creyentes caigamos en todo esto. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y aquí el Señor termina diciendo, Oseas es muy conocido por el verso 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios es tan importante, hermanos, es tan importante, no podemos obviar
el conocimiento del Señor. Entonces vemos que esos pecados fueron cometidos hace muchos años, desde el inicio de la creación de los hombres, de la creación de la raza humana. Caín mató a Abel, ¿sí? Hasta nuestros días, ¿sí? Caín cometió asesinato. Y vemos que en el momento en que Dios habla por medio del profeta Oseas, estaba pasando lo mismo. Y vemos que en nuestros días ocurre lo mismo. Lo triste es que nosotros seamos parte de ese sistema que el mundo está permitiendo. Nosotros tenemos que mostrar unas creencias, unos principios, unos valores diferentes a los que el mundo vive. Y por eso el Señor nos tiene aquí. Una de las cosas que tiene frenado la manifestación que creemos del anticristo es que la iglesia dice que hay algo que en el presente lo detiene. Y yo creo que es la iglesia del Señor la que detiene que el anticristo se manifieste como ha de manifestarse en algún momento. Pero nosotros, cuando somos sal y luz, estamos preservando este mundo que está yendo cada vez más en descomposición moral, social y espiritual. La inmoralidad que fue practicada en todas sus formas en las ciudades de Sodoma y Gomorra, noten ustedes que fueron juzgadas por Dios por medio de la destrucción de esas ciudades. O sea, ellos cometieron inmoralidad, pero Dios juzgó la inmoralidad de ellos. Entonces, necesitamos tener en cuenta que es claro y evidente que nadie puede practicar esos pecados y quedar impune, ya sea como individuo, como familia o una sociedad. ¿Sí? Dios se ha manifestado, Dios se manifestó a la nación de Israel. Y sabes, estamos viendo los devocionales en audio. Te animo a que puedas escucharlos. Hemos iniciado con Lamentaciones. La introducción de Lamentaciones estuvo muy especial y el primer capítulo también, donde se habla acerca de lo que fue Jerusalén y ahora lo que llegó a ser Jerusalén por causa del pecado, la soledad. Y ahorita quiero leer una porción del primer capítulo que me llamó la atención. Entonces, los individuos, familias y sociedades, indiferentemente de la parte del mundo donde se encuentren, que se rebelan contra las leyes de Dios, están bajo condena, están bajo la condenación del Señor. Y por eso este mensaje se hace pertinente. Por eso abrir la palabra, estudiar la palabra de Dios es tan pertinente. Cada mañana, cada tarde, cada noche necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, porque los mensajes que están viniendo en nuestras vidas cada vez son abandonar lo fundamental, abandonar la palabra, abandonar el conocimiento del Señor, abandonar los mandamientos, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Entonces, aquí vemos al Señor cómo les va a hablar acerca de las consecuencias del pecado. Y miren, las consecuencias del pecado están del verso 3 al 7. El primero es dolor, el segundo enfermedad, el tercero es caída y destrucción y el cuarto es vergüenza. Noten que el pecado siempre tiene consecuencias tristes. La primera consecuencia es dolor en el verso 3. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Entonces dice, se enlutará la tierra. La palabra enlutarse nos está hablando precisamente de gemir, hacer duelo, lamentar, llorar. Y sabes, el pecado siempre tiene consecuencias y a veces termina sufriendo por nuestro pecado también los que nos rodean y la creación misma. Note allí que dice, se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo. Y vemos que la creación de Dios, la tierra, los animales, la naturaleza, sufren por el pecado del hombre, por la mala mayordomía del hombre. El ejemplo claro lo tenemos
en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el Señor? Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Cardos, espinos te producirá. ¿Notas lo que ocurre cuando el pecado, cuando cometemos pecado y la consecuencia del pecado hasta la creación misma termina sufriendo? El dolor que habla el pasaje es la consecuencia del pecado. Y aquí hay una pregunta que debemos hacernos. Cuando yo esté rodeado de dolor o sufrimiento, debería preguntarme con seriedad si he cometido pecado o he hecho algo irresponsable que pueda haber ocasionado mi sufrimiento. No siempre la enfermedad está asociada con el pecado, pero es buena pregunta, es sano hacerlo, es sano cuando estamos sufriendo, pedirle al Señor que nos permita ver qué pecado estamos cometiendo. Y si descubrimos que tenemos alguna falta en medio de ese sufrimiento, pues venir al Señor y arrepentirnos, como siempre nos dice la palabra de Dios, dar un giro de 180 grados y tener un arrepentimiento. Mira también la segunda consecuencia del pecado, enfermedad. Dice allí que la tierra, dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador. Estar enfermo, ¿sí? Es extenuar, dolerse, caer, desfallecer, desolar, despoblar, destruir. O sea, también era ese desierto, ¿no? Esos desiertos de los cuales muchas veces pasamos, no literales, sino en comparación a lo que podría ser un desierto, esa sensación de soledad, esa sensación de sufrimiento, y todo eso podemos experimentarlo cuando estamos viviendo en pecado, cuando no nos arrepentimos de nuestra maldad delante del Señor. El pecado afecta todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Y aunque no todas las enfermedades, como les decía ahora, son consecuencia de pecado, recuerden ustedes la conversación de Jesús con los discípulos cuando le preguntaron acerca del hombre que había nacido ciego. Y la pregunta es muy clara, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió también muy claramente y dijo, ni este ni sus padres, sino que había nacido así para la gloria de Dios. O sea, iba a llegar ese momento y se iba a encontrar, todo estaba dentro del conocimiento del Señor, que el Señor iba a encontrar a este hombre en el camino y le iba a sanar. Y en ese momento Dios iba a ser glorificado a través de ese milagro. Pero sorprendente, ¿no? Porque ese hombre tuvo que sufrir muchos años el no poder ver. Pero bueno, entonces vemos que la consecuencia del pecado es dolor, la consecuencia del pecado es enfermedad, es desolación, la consecuencia del pecado es caída y destrucción también, la caída y la destrucción. Dice, ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. El pueblo había caído en tal degradación que no obedecían sus líderes espirituales, resistían a los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes no eran una perita en dulce. Los sacerdotes, en el verso 8, el verso 6, el Señor dice que ellos estaban peor que el pueblo, y algunos de los profetas también. O sea, el estado del pueblo era terrible. Entonces, ellos no escucharon a los sacerdotes y Dios les había dicho que ellos debían hacerlo. Era algo que estaba en la ley y es algo que nosotros necesitamos hacer, oír a nuestros líderes espirituales y obedecerlos. Mira lo que nos dice Deuteronomio 17 del 9 al 12. Dice lo siguiente, y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. Harás, que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra
de la sentencia que te declaren. O sea, el pueblo estaba en la responsabilidad de escuchar a sus líderes, a los sacerdotes, a los que Dios había puesto. Pero el problema era que los sacerdotes habían descuidado su labor, habían descuidado su función de guiar al pueblo al conocimiento del Señor. Entonces, ya te puedes imaginar el caos tan terrible cuando los que están llamados, y aquí es un llamado para los líderes que me escuchan, para aquellos que estamos en una posición de liderazgo, que tenemos personas que sirven con nosotros, tenemos una mayor responsabilidad, ¿sí? Porque nosotros tenemos que liderar siempre con el ejemplo. Y este pueblo no estaba viendo el ejemplo de los líderes. Entonces, pues nada, si los líderes no estaban mostrando el ejemplo, ellos se resistían a lo que los sacerdotes les decían. Entonces, en el verso 12 de Deuteronomio 17 dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. O sea que la lección para nosotros, el llamado para nosotros es necesitamos escuchar a nuestros líderes. Claro está que necesitamos escucharlos cuando ellos están escuchando la voz de Dios. ¿Y cómo yo puedo saber? Y aquí es algo muy importante. ¿Cómo yo puedo saber que mi líder está escuchando la voz de Dios? Pues porque yo también conozco la palabra de Dios. Y entonces cuando Él me hace una exigencia que está fuera de la palabra de Dios, pues yo no estoy llamado a obedecerle en ese caso. Yo estoy llamado a honrar al Señor, ¿sí? Por encima de los hombres. Entonces era algo que ellos necesitaban hacer y no estaban haciendo, pero desafortunadamente los líderes habían dejado su responsabilidad. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provecho, porque esto no os es provechoso. O sea, cuando alguien se queja y refunfuña sobre la voz que recibe de su líder, de alguien que está velando por su alma, ¿sí? Y muchas veces nosotros como líderes, cuando exhortamos, pues eso no va a gustar, pero estamos velando por el alma del pueblo. Y eso estamos, no estamos llamados aquí a congraciarnos con la gente, no estamos aquí a acariciarle el pecado a la gente, estamos llamados a exhortar, a llamar a cuentas, a dar un jalón de orejas en el buen sentido de decir, hey, mira, recapacita, lo que estás haciendo no agrada al Señor. ¿Qué tal si el Señor te encontrara en esa actitud? ¿Qué tal si el Señor te encontrara en esa práctica? Y sé que muchas personas se han molestado en algunas ocasiones cuando se ha llamado cuentas y lo que prefieren muchos hoy día es cambiar de iglesia, ¿sí? Hoy se cambiaría de transmisión. Corto la transmisión y me paso a otra transmisión, ¿sí? Pero es lo que somos, es la naturaleza, no nos gusta ser confrontados, pero el Señor habla claramente. Los sacerdotes, desafortunadamente los sacerdotes de aquellos tiempos no estaban cumpliendo con sus obligaciones, ni estaban siendo frente a su responsabilidad, tenían una responsabilidad delante de Dios. Mire que el Señor dice en el verso 8 de Oseas 4 que tú tienes ahí, dice que del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y Él empieza a decirles a ellos todo lo que hacían. O sea, pareciera ser que los sacerdotes estaban contentos que el pueblo pecara más porque con eso había más ofrendas y con eso ellos podían participar de esas ofrendas. ¿Se puede usted imaginar? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tremenda, ¿no? Gente comprando su salvación o comprando en la paz de sus almas a través del dinero. Está bien que la gente done, está bien que la gente diezme, ofrende y todo lo que haga, pero la gente necesita escuchar que necesita ponerse en paz con Dios, que necesita alejarse de su pecado, que necesita venir al Señor, que necesita venir a la cruz, que necesita rendirse a Jesús. Entonces, Dios levantó entonces profetas como Oseas, pero nota ahí el verso 5 de Oseas 4, dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. La palabra caer ahí era tropezar, y destruiré era te voy a derribar, porque entonces no solo el pueblo
no solo los sacerdotes, sino que también los profetas, algunos de ellos habían tropezado, ¿sí? Dice, caerá también contigo el profeta de noche, ¿sí? Dice, caerás por tanto en el día. Noten que caer, uno puede tropezarse en la noche porque no ve algo, pero caer en plena luz del día es definitivamente porque uno estaba pensando quién sabe dónde, o estaba mirando quién sabe para dónde. Y es exactamente lo que está diciendo, van a tropezar porque no están mirando al Señor, no estaban mirando la ley de Dios, no estaban meditando en la palabra de Dios. Y sus profetas eran profetas que traían un agua, traían una terapia al pueblo y no traían la medicina al pueblo. Estaban diciendo era que el pueblo, que no iba a pasar nada, que tranquilo que esto iba a mejorar, es lo que ellos decían. Entonces, definitivamente el Señor estaba hablando acerca de lo que los sacerdotes están haciendo mal, los profetas, el pueblo. Estos falsos profetas decían todo va a resultar bien y nosotros debemos tener mucho cuidado. En nuestros días también tenemos falsos profetas que dicen la Biblia es un libro anticuado, ¿sí? Los 10 mandamientos pertenecen a la época de la ley. Nosotros estamos en la gracia. La tolerancia de estos profetas han llevado a los hijos de Dios a ese decaimiento espiritual que ocurrió con la nación de Israel. Nota que el Señor también dice que destruirá a su madre, dice, y a tu madre destruiré. Esa frase quiere decir que Dios destruiría a la nación. Eso es lo que quiere decir esa frase. Y vamos al verso 6, que es el verso más conocido de todo el libro de Oseas. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, aquí vemos que los antecedentes del pueblo, ¿sí? El pecado era la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Había una falta de conocimiento en la palabra de Dios. Y dice allí conocimiento, le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, también hay una intencionalidad o hay algo abierto del pueblo donde ellos decidieron dejar a un lado la verdad del Señor. Entonces, si usted es creyente, en el momento en que usted se aparte de la palabra de Dios, está siendo condenado al fracaso de su vida cristiana. Si usted es un creyente y se aparta de la palabra de Dios, usted está condenado al fracaso en la vida cristiana. Y Oseas expone con claridad que nosotros no vivimos la vida cristiana por métodos, ¿sí? O por fórmulas, sino a través del conocimiento personal de la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer una cuña muy importante que he estado repitiendo y que dije en el devocional. Seguramente ustedes no han escuchado el devocional, algunos no vieron o no están en los devocionales de la mañana. Pero el Señor me movió a que siempre hablamos del devocional, pero es posible que la gente ni siquiera sepa de dónde viene la palabra devocional, porque la palabra devocional no está en la Biblia. La palabra devocional, el concepto viene de la palabra devoción, ¿sí? O piedad, que devoción significa piedad o significa también consagración. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de tiempos devocionales con Dios, es un tiempo de devoción, es un tiempo de consagración, es un tiempo donde quiero apartarme de todo, donde puedo dejar de un lado el celular, donde puedo dejar a un lado otras cosas, porque quiero escuchar a Dios, la voz de Dios. Entonces, eso significa la palabra devoción. Y mira tan interesante porque Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Ejercitarse para la piedad significa cuando tú haces algo repetidamente, varias veces, ¿sí? Por otro lado, el Señor nos dice que nosotros cuando vayamos a orar, vamos a nuestro aposento y estando allí en secreto, hablemos con nuestro Padre, Mateo 6:6.
Y por otro lado, vemos el salmista, como nos dice en el Salmo 1, el verso 1 al 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y esas tres cosas son las que deben de contener tu devocional. Meditas en la palabra de Dios, un tiempo con la palabra de Dios, un tiempo de oración, un tiempo de meditar en la palabra de Dios. Ese es piedad, ese es ejercitarnos para la piedad. Y por eso necesitamos hacerlo de continuo. Y estamos animando y te animo a ti. Y si eres parte de la iglesia, si eres parte de esta iglesia local, Capilla Fidelidad, sabes que tenemos audios devocionales donde vamos por toda la Biblia para conocer todo el consejo de Dios. Vamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Acabamos de iniciar Lamentaciones, capítulo 1. Ayer estuvimos con la introducción, o hace 2 días, estamos haciéndolo por 3 días y qué bueno que puedas tener allí un tiempo y estamos pidiéndole a cada uno de los hermanos que estén ahí animándoles y ojalá que no nos vean como tan cansones, sino qué bendición que estamos siendo animados porque aquí los sacerdotes fallaron en su trabajo y yo como líder pues estoy puesto para animarte, para decirte, hey, dale, ánimo, abre tu Biblia. Qué triste que abrir la Biblia para nosotros sea un trabajo, sea una imposición, sea una regla, sea una tarea, cuando debe ser nuestro deleite. Muy importante, devocional, una vida devocional. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Cuando tú desechas esos devocionales, cuando tú desechas la palabra de Dios abiertamente y la desechas, puede ser que no estés diciendo, yo no voy a hacer eso, no me gusta. Podría ser es que diga esta frase, no tengo tiempo. Mi día está muy cargado, como si el devocional fuera para la gente desocupada. Para la gente, antes al contrario, ¿sabes quién tuvo una vida ocupada durante 3 años? Jesucristo. Mientras vino al ministerio, cuando inició el ministerio era la forma más ocupada. Los evangelios narran que antes de empezar el día, muy temprano, antes de despuntar el alba, ya estaba orando. Y venían los discípulos a buscarle y decían, Señor, la gente te busca. Antes de iniciar el día, porque sus días eran muy largos y terminaban muy tarde en la noche. Pero él sabiendo esto, se adelantaba y tenía un tiempo de oración, de devocional, de comunión con el Padre, porque su comida era la comida del Padre. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús va caminando y se encuentra con la mujer samaritana? Los discípulos dicen, ¿quieres que vayamos y traigamos algo de comer? Y dice que ellos se fueron y cuando volvieron Jesús está hablando con la samaritana y le dice que le han traído de comer, que si va a comer, y él dice, una comida tengo y es hacer la voluntad del Padre que me envió. Y ellos se decían, los discípulos, con su mente material y su mente de su carne aún, ¿no? Decían, ¿será que alguien le habrá traído de comer? Y él está hablando es, mi comida es la voluntad de Dios, mi comida es mi comunión con el Señor. Entonces, por cuanto desechaste, la palabra desechar es abominar. Él dice, te echaré del sacerdocio. ¿Y sabes algo? Dios quería que todas las naciones llegaran a ser un pueblo de sacerdotes. ¿Sabes cómo nos llama el Señor a nosotros? Que somos linaje real, que somos sacerdotes, linaje real, pueblo santo, adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros somos real sacerdocio, somos linaje santo. O sea que Él quiere que tú y yo seamos sacerdotes. Alguien me hacía una pregunta acerca del sacerdocio y los levitas. ¿Sí? Si todos vienen de la tribu de Leví, ¿por qué los sacerdotes y por qué los levitas? Porque aunque Moisés era de la tribu de Leví, ¿sí? Aunque Aarón era de la tribu de Leví, María era de la tribu de Leví, todos los hijos, los descendientes de ellos eran levitas y podían servir en el templo, pero solo los descendientes directos de Aarón eran los sacerdotes. Sí, era la dinastía de Aarón. Pero la buena noticia en nuestros días es que ya no somos sacerdotes ni linaje escogido por dinastía, sino que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios,
pueblo adquirido por la obra de Jesús, para que anunciemos las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas en las cuales vivíamos a su luz admirable. Este mundo se encuentra en tinieblas, no debemos tropezar con el mundo, no deberíamos de estar tropezando ni de día ni de noche. Deberíamos de estar con la luz de Jesús encendida, mostrando la verdad del Señor y mostrándole al mundo cómo está tropezando al vivir como están viviendo. Entonces, que nosotros no desechemos el conocimiento de Dios, que es tan importante. Por último, nos habla de la vergüenza, verso 7. Dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Y sabes, honra es esplendor o copiosidad, flor, gloria, glorificar, glorioso, honor. Dios hizo de esta nación una nación gloriosa, una nación hermosa, pero ellos, conforme a la grandeza de Dios, por desechar al Señor, entonces el Señor desechó y cambió su honra también en afrenta. La palabra afrenta es desgracia, avergonzar, deshonra, ignominia, vergüenza. ¿Sabes qué dice Lamentaciones? Quiero leer lo que era lo que quería compartirles. Me llamó mucho la atención que el capítulo 1, verso 1, Jeremías, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Me llamaba Lamentaciones 1:1. Inicia, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Yo veo alguien nos preguntaba de cómo hablamos muchas veces con no, aquí me están ayudando. No, hablábamos que Jesús habla de esa manera. Bueno, con sarcasmo. Eso es cierto sarcasmo. Y veo ahí que dice, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. O sea, ¿dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus amantes? Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron. Y nota ahí cómo el Señor habla acerca de esta nación, cómo el Señor dice lo que era, ¿no? Una ciudad populosa. Y yo le decía a mi familia, haciendo el devocional, compartíamos esta mañana, y yo decía, tremendo que como dijo el apóstol Pablo, que habiendo yo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado. Que la gente pueda decir, el pastor Hernando Vargas es un referente de un hombre que ama a Dios, y el día de mañana abandonara a mi familia, me fuera con otra mujer y me fuera del país en vergüenza. Y sabes, todos estamos siendo tentados todo el tiempo, todos tenemos pruebas, dificultades de desertar del camino del Señor, pero necesitamos permanecer, y la palabra de Dios es la que nos da ese alimento, la que nos permite estar firmes cuando vengan las acechanzas de Satanás, cuando venga el enemigo. Nosotros tenemos que estar preparados de antemano, y la preparación la da la vida devocional, el conocimiento. Mi pueblo pereció, mi pueblo se tropezó por la falta de conocimiento. Y hablaba esta mañana con mi familia, con mi esposa, con mi hija, y le decía, cuán importante es esto, cuán importante es el día de mañana que fuimos populosos. Miren, aquí estoy siendo famoso por la televisión, por el internet. Llego a muchos países, y qué vergüenza sería que el día de mañana esté transmitiendo desde otras esferas de vergüenza, como algunos pastores han tenido que vivir. Y por eso le pido al Señor que me guarde, y oren también por mí, o quisiera dejar lo más importante, que es el llamado del Señor,
para convertirme en un motivador en el mundo, ¿sí? Cuán importante es estar allí, ser populosos. El Señor nos hizo hermosos, nos hizo maravillosos, y Potombo decía en el devocional que se había llevado sus jóvenes, y los jóvenes son como esa flor. Hablamos de la flor de la juventud, de la belleza de la nación. Se la llevó el enemigo, precisamente porque ellos descuidaron la palabra de Dios. Entonces yo creo que hay una lección muy grande. La pregunta nuevamente es: ¿usted un verdadero cristiano o está cañando? Dios no puede ser burlado. Si usted está cañando a ser cristiano, y nosotros aquí lo vemos como un cristiano, como nuestro hermano, pero Dios sabe si usted lo es o no lo es, oiga inteligentemente la voz de Dios, porque es lo que el Señor inicia diciendo: mirad, oigan, oíd. Segundo, cambie su actitud de pecado, vuélvase a Dios, busque la verdad de Dios en su palabra. Recuerde que el pecado tiene consecuencias terribles: dolor, enfermedad, caída y vergüenza. Es lo que estamos viendo aquí. Y pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Quiénes habían caído? El pueblo. ¿Quiénes tenían responsabilidad? Los sacerdotes, los profetas. Y Oseas está trayendo esta reprensión. Y nosotros debemos ser parte del remanente. Así todos a nuestro alrededor caigan, nosotros tenemos que mantenernos firmes con el Señor. Ese es el llamado del Señor. Es individual en últimas nuestra responsabilidad. Entonces, hombres que me escuchan, tengan tiempos devocionales con su familia. Honren a Dios y su palabra. Y Él les va a honrar a ustedes cuando vengan momentos difíciles. Pero necesitamos tomar tiempo para el Señor. Si no tienes tiempo para el Señor, hoy, mañana, vas a decir: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no le enseñé la palabra de Dios a mi hija? ¿Por qué no le enseñé la palabra de Dios a mi esposa? ¿Por qué no instruí a mis hijos en el camino? Muy importante. Este es un llamado de todo corazón de parte del Señor para todos nosotros. Para mí primeramente, pero para ti también. Necesitamos orar. Padre, gracias te damos en esta hora, por esta noche, por tu bendición, por tu palabra, y queremos agradecerte, Señor, porque definitivamente tú eres muy bueno, Señor. Tú eres muy grande, tú eres bondadoso, y hoy nos permites recordar lo que tienes para nosotros, nos permites recordar el ánimo que es la palabra, el seguro de vida espiritual y eterna que es mantenernos en tu palabra, Señor. Muchos tenemos seguros de vida contra robo, contra todo riesgo, pero no tenemos el principal seguro de vida, que eres tú, el espiritual, el eterno, que podemos estar protegidos eternamente de la separación de Dios. Y por eso te agradezco, Señor, que nos tienes junto a ti, y te pido que coloques en nuestro corazón el deseo de tener vidas devocionales, de tener familias que se congregan a estudiar tu palabra, familias que leen tu palabra, Señor. No es posible que estos tiempos, más de 3 meses llevamos encerrados en casa, y cuántos capítulos de series de televisión, cuántas películas podemos haber visto, cuántos programas hemos visto, pero la pregunta es: ¿cuántos libros de la Biblia hemos podido estudiar en casa durante estos más de 3 meses? Y ahí está la diferencia, Señor, de la madurez, del crecimiento, de la resistencia, de la perseverancia en medio de la prueba. Te pido, Señor, que nos fortalezcas y que nos permitas amar tu palabra, no solamente oírla, sino también entenderla y aplicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente noche y que Dios bendiga sus vidas. Y nos vemos mañana en el devocional 6:30 de la mañana. Bendiciones.